Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra: y dijo Jesús: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta historia hay varias cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es que el hijo le pide al papá la herencia. Ahora, si usted ha visto suficientes novelas como yo, usted sabe que la herencia solamente puede recibirse a través del testamento cuando el testador ha fallecido. Tiró la pata. Normalmente en las novelas no mueren de causas naturales, ¿no? El villano lo envenena o le hace que tenga un accidente o algo por el estilo. Pero en términos generales, nadie puede recibir una herencia a menos que el dueño de la herencia muera. Y este hijo le dice al papá: papá, yo quiero mi herencia. En otras palabras está diciendo: papá, muérete. No es algo muy bonito para decirle al papá de uno, ¿cierto? Como: hola mami, te quiero, muérete. No. El hijo le estaba diciendo al papá: papá, quiero romper cualquier tipo de relación que tenga contigo. Quiero romper cualquier tipo de vínculo que tenga contigo. Es decir, quiero que a partir de hoy tú estés muerto para mí. Yo necesito el dinero que me corresponde porque me quiero ir. Yo no sé por qué el padre hace eso. No lo entiendo. Algún día le preguntaré al Señor, no sé, si yo le digo eso a mi papá, lo más que puedo recibir es un chancletazo. A mis 34 años todavía recibo un chancletazo de mi papá. El hijo se va y comienza a vivir desordenadamente. Y hoy quiero mencionar algunas cosas que rompen nuestra relación con el Padre. Algunas cosas que hacen que dejemos de estar en la casa del Padre, que dejemos de tener comunión con el Padre, y que al igual que el Hijo hizo y rompió toda su relación con el Padre, muchas veces nosotros también estamos en cosas que rompen nuestra relación con el Padre. Nuestra intención es que hoy podamos acercarnos, nuestra intención es que hoy podamos volver libremente, como el Hijo al final de la historia vuelve y le dice: Padre, yo he pecado, yo no quiero ser más tu hijo porque no soy digno de eso. Y el Padre le dice: no, hijo, tú no vas a ser como un jornalero, tú eres mi hijo, te voy a dar un vestido nuevo, te voy a dar calzado nuevo y vamos a hacer fiesta porque has regresado a casa. Esta es noche de regresar a casa. Aleluya. Sabemos que el amor de Dios es grande, es eterno, es inagotable. La Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y lo primero que yo quiero que entendamos esta noche es que somos hijos de Dios y que siempre vamos a ser hijos de Dios. A pesar que el hijo pródigo trató de romper sus vínculos con su padre y de decirle: Padre, yo quisiera pues que estuvieras muerto para poderme llevar mi plata, es más, dame mi plata que me voy.
Aunque el hijo hizo eso y aunque el hijo prácticamente le estaba diciendo al papá, no quiero tener esta relación de hijo contigo y quiero que desaparezcas de mi vida, el padre nunca dejó de verlo como a su hijo. Él se fue, vivió perdidamente, estuvo cuidando cerdos, llegó a casa otra vez. Y el hijo quería regresar como bajo perfil, tú sabes, como que no, más bien yo soy un trabajador más y voy a trabajar y ahí me gano mi comida para no deberle nada porque es que qué pena volver otra vez. Pero el padre no estaba pensando en eso, el padre no estaba pensando en tratarlo como a un siervo, el padre no estaba pensando en castigarlo por lo que había hecho, el padre no estaba pensando en sacar pecho y restregarle en la cara su error. Ah, ahora sí me buscas, como se te acabó la plata, entonces ahora sí vienes otra vez. El padre no estaba pensando en nada de eso. Lo primero que necesitamos saber es que Dios como nuestro Padre no está pensando en hacernos daño. Dios como nuestro Padre no está pensando en hacernos mal. Aun cuando nos equivocamos, aun cuando le desobedecemos, aun cuando le desagradamos, Dios no está pensando en lastimarnos. Dios no está pensando en desquitarse. Dios está pensando en cómo hacer para que nosotros regresemos a casa. Lo primero que nos separa de Dios es nuestro pecado. La primera cosa que nos separa de Él y que interrumpe nuestra comunión, nuestra relación con nuestro Padre es el pecado. Y quiero hablarles de las primeras personas que pisaron esta tierra. Ustedes saben quiénes son: Adán y Eva. Fueron creados en un estado de perfección único que usted y yo todavía no conocemos, pero que un día conoceremos. Fueron creados y vivían en perfecta comunión con toda la creación y con su creador. Dios los puso en medio del huerto del Edén y les dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, júzguenla, señoréenla, sean señores de las aves, sean señores de los animales, sean señores de los peces, usen todas las frutas que quieran para comer, usen todos los árboles que quieran para comer, hagan lo que quieran hacer en este jardín, solamente de este árbol que está en medio del huerto no coman su fruto. La Biblia no nos narra cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva viviendo y andando tranquilamente, cuánto tiempo duraron disfrutando de una comunión con Dios. La Biblia habla de que Dios se paseaba en el huerto del Edén, que les hablaba y que ellos le respondían, que tenían una comunión, una comunicación, así como usted y yo podemos tenerla en cualquier momento. Ellos hablaban con Dios todo el tiempo, por donde querían, donde estaban. Dios los llamaba, ellos estaban ahí, ellos llamaban a Dios, Dios venía, conversaban, andaban. No sabemos eso cuánto tiempo duró, no sabemos eso cuánto tiempo pasó. La Biblia nos narra una historia y luego nos cuenta que un día apareció la serpiente y que era mala y que era perversa y que era la peor de todos los animales y que habló a la mujer y la engañó para que probara del fruto, y la mujer probó del fruto, se lo dio a su esposo y los dos comieron y pecaron delante de Dios porque le desobedecieron. En ese momento se rompió la relación con el Padre. En ese momento, cuando el Señor estaba paseándose por el jardín, como siempre lo hacía, había algo diferente. Y ellos ya no estaban esperando a Dios, ellos no estaban esperando a que Dios les hablara para salir a encontrarse con Él, para contarle cosas, para decirle cualquier cantidad de cosas que hubieran visto o disfrutado en ese día. Ellos ahora, mientras Dios se paseaba en el Edén, estaban escondidos. Y el Señor los llama: Adán, ¿dónde estás? Como si él no supiera dónde estaba. Adán, ¿dónde estás? Hola, Señor. Qué pena. Hola. ¿Qué te pasa, Adán? No, Señor, lo que pasa es que me dio pena. Porque estoy como... Tú sabes. Un poquito de vestido, Señor. No tienes ropita por ahí. Adán, ¿a ti quién te enseñó que estás desnudo? Ah, Señor, la mujer que me diste, desvergonzada.
criminal. Ajá. Al final hablamos. Esa mujer que me diste me dio a probar del fruto y yo lo comí. Pobrecito yo. Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué le diste el fruto a Adán? Si yo le dije que de ese fruto no. Señor, la serpiente, mala, perversa y dañada, me engañó y yo comí del fruto. Y le di a mi esposo para que comiera porque estaba rico. Pero ve acá, ustedes son conscientes que yo les dije que no comieran de ese fruto. Sí, Señor. A causa de su pecado, el Señor los retira del jardín del Edén. Pone a un ángel una espada que se revolvía por todos lados y cuidaba el camino del árbol de la vida, del cual debieron haber comido en algún momento, del cual estaba preparado para que ellos comieran en algún momento, pero no esperaron su tiempo y no pudieron comerlo. Desde ese momento, algunas maldiciones vinieron sobre el hombre en cuanto a su trabajo, en cuanto a lo que tenía que hacer, en cuanto a que con el sudor de su frente iba a poder comer, que la tierra produciría espinos y cardos. Y a la mujer le multiplicó sus dolores en sus preñez, cada 28 días, suspirante, cólicos. No, aquí ninguna sufre de eso. Y a partir del pecado, a partir de la desobediencia, a partir de lo que el hombre hace, a partir de que el hombre decide vivir de su propia manera y no de la manera que Dios dice, su relación se fractura. La primera cosa que nos separa de Dios es el pecado. La segunda cosa que nos separa de Dios son los prejuicios. Yo crecí en un hogar cristiano, yo nací siendo cristiano, pues. Entonces, yo iba a la iglesia y yo cantaba y yo estaba en el ministerio infantil, después estaba en el ministerio de adolescentes, después estoy en el ministerio de jóvenes y aquí me va a quedar un buen rato. Pero en algún momento de mi vida comienza la llamada presión social. Ah, pero tú eres bobo, mira, no, que vamos a hacer esto, que vamos a esta fiesta, que esto así es más chévere, que no, disfrutemos de esto, no, que esto así es más... Y empieza uno como a... ¿Será que estoy mejor sin él? Ahora, no es mi caso, pero conozco a muchos que les pasa. Cuando por ejemplo, crecemos en un hogar plagado de machismo, tú sabes, los hombres no lloren, párense, usted es un varón, tenga muchas mujeres, otra vez no llore, si llora le doy más duro, no expreses tus sentimientos, no abraces, no beses, esas son cosas de hombres que no son tan hombres, tú sabes, no hables de tus sentimientos, eres una bóveda, eres una piedra, no puedes decir nada, eres duro, inconmovible, inamovible, no pasa nada. Cuando eso pasa, dile a un hombre, acércate a Dios como tu padre, busca a tu padre para que te dé un abrazo y no les nace nada, no les pasa nada, porque crecieron toda la vida pensando y sintiendo que amar, que dejarse amar, que abrazar, que mostrar cariño es malo. Eso es un prejuicio. Hábleme de las niñas. Cuando quizás el papá se fue de la casa, cuando quizás el papá las maltrató, cuando quizás el papá las abandonó, cuando quizás el papá maltrataba a la mamá. Y ve a decirle que amen a Dios como su padre. Padre. Yo no tuve padre, mi padre fue mi mamá. Padre y madre a la vez. Guerrera, yo soy su motor. La bendición de mi mamá soy yo. Prejuicio. Háblele
del amor del Padre a una persona que tuvo un mal padre, a una persona que fue abandonada, que fue maltratada, que fue abusada. Háblele de acercarse al amor del Padre. Me pasaba mucho con un amigo que es muy católico, muy, muy, muy católico. Pues católico, vive tu fe y tal. Y teníamos un amigo en común y, bueno, ustedes no lo conocen, voy a decir el nombre. Él se llama Diver. Amigo Diver, director de una emisora de vallenato en Barranquilla. Parrandero, mujeriego, bebedor, lo que a ustedes les dé la gana. Eso era Diver Coronado. Muy amigo mío, andábamos para arriba y para abajo. Él pues era católico de tradición, ¿no? Esos de los que de vez en cuando iban a misa y pues tal, pero nada, pero toda su vida fue católico porque esa era la religión. Mi otro amigo que era católico era feliz con eso, él sí es de ir a misa y él canta y no sé qué y tal. Después el man tiene su cuento ahí. Un día, hablando con Diver y todo el cuento, yo lo invité a la iglesia, fuimos, miramos y él comenzó a crecer en una vida espiritual y comenzó a hacerse cristiano evangélico, aleluya, pandereta. Y comenzó a ir a la iglesia, comenzó a ir a una célula. Y entonces hablábamos con nuestro amigo Julio, el otro, el católico, vive tu fe. Y él le decía, es que yo no entiendo cómo la gente cambia de religión. ¿Tú para qué cambias de religión? Le decía, ¿tú para qué tienes que cambiar de religión? Si ya tú estás buscando a Dios, tú puedes buscar a Dios en la iglesia católica. Que no es mentira, pero eso es otro punto. Tú puedes buscar a Dios en la iglesia católica. Entonces le decía, mira, yo lo entiendo de Edgardo, porque Edgardo desde pequeñito fue cristiano, él lo criaron como cristiano. Pero tú naciste católico, ¿cómo me vas a salir ahora con que eres de otra religión? Tú sigues siendo católico, tú no te puedes cambiar. Prejuicios. A mi amigo Diver le costó y le costó y le costó. Y pues bueno, finalmente él pudo decidir, ¿no?, continuar en el camino del Señor. Pero muchas veces ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, amistades, personas, momentos, nos alejan de Dios. Y usted y yo necesitamos aprender a identificarlos. Son peligrosos porque no los vemos. Ahora, para él era algo como ser católico o ser cristiano. Para otros es algo como poder o no poder demostrar afecto. Para otros es algo como tener o no tener una figura paterna que sea buena. Pero hay cualquier cantidad de prejuicios y cualquier cantidad de cosas que pasan. Y me estoy debatiendo entre contar y no contar algo que me pasó estos días. Creo que no lo voy a contar. Pero, no. Pero hay muchas cosas que creemos. Muchas cosas. Hay muchas cosas que creemos, muchas cosas que pensamos con respecto a Dios, con respecto a la adoración, con respecto a las maneras, a la liturgia, con respecto a cualquier cantidad de cosas que son prejuiciosas y que nos pueden separar de la condición o de la relación de Dios. Yo quiero que usted me entienda, no estoy hablando de que nos separen del amor de Dios, porque eso no va a pasar, pero eso va a hacer que usted y yo nos acerquemos a Dios con una actitud incorrecta, así como el hijo quiso acercarse otra vez al padre diciéndole, bueno, yo voy a volver a acercarme a él para estar bajo su protección, para estar bajo su cobertura, para ya no desear el alimento que se comen los cerdos, para ya no desear el alimento que se comen a esos animales y que allá voy a tener dinero porque él me va a pagar un salario, voy a tener comida, voy a tener techo, voy a dormir en una cama cómodo. No voy a ser el hijo
pero voy a estar bien. Y a veces queremos acercarnos a Dios de esa manera. Yo no voy a ser el predicador, yo no voy a ser el que más ora, el que hable en lenguas, no, pero yo me voy a acercar a Dios y voy a estar bien. Voy a estar bien, Dios me va a proteger, Dios me va a sustentar, voy a tener mi comida, Dios va a guardar mi familia, pero yo no voy a llegar más allá. Yo no voy a acercarme de una manera distinta. Eso estaba haciendo el hijo. Yo voy a volver a casa porque sin duda alguna donde mi papá estoy mejor que donde estoy. Donde mi papá voy a vivir bien, voy a estar tranquilo, pero no le voy a decir que voy a ser su hijo otra vez porque no quiero ese tipo de relación con él, porque quizás ya me equivoqué, porque es que quizás él no me va a perdonar todo lo que yo hice. Entonces igual me voy a acercar, pero no voy a estar tan cerca. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Creo que lo dije bien. Ahí como que apenita. Es necesario que revisemos nuestra vida y miremos qué tipo de prejuicios y qué tipo de actitudes nos alejan del Padre y que nosotros creemos que está bien, nosotros creemos que es tolerable, es aceptable, pero que nos impiden disfrutar con Él una relación de padres e hijos. La tercera cosa que nos separa del Padre es nuestra propia agenda. Yo tengo algo que hacer. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Cuando cumpla 30 años, yo quiero tener este trabajo, quiero tener esta casa, ya debo estar pensando en casarme, voy a tener tal carro, voy a tener que haber viajado a este y a este y a este y a este otro lugar. Eso es más o menos lo que yo planeo hacer con mi vida para cuando cumpla 30. Yo tengo 34 y pregúnteme, pero me casé. Oh. El hijo de la historia tenía su propia agenda. Dijo, bueno, yo quiero hacer esto, quiero viajar a tal ciudad, quiero conocer esto, quiero hacer estas cosas, todo. Tengo la voluntad, tengo el deseo, la fuerza, la energía, la juventud. Lo único que necesito es plata. Solucionemos ese negocio. Entonces, se sintieron identificados, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Necesito es plata. Solucionemos ese asunto. Papá, tenemos que hablar. Pa, mira, lo que pasa es que necesito que te mueras porque eso que tú tienes ahí, pues yo necesito que pase para acá y que sea mío. Papá le dijo, no, fresco, llévatelo, yo no me muero, pero llévatelo. Déjame sano, déjame quietecito. Llévatelo. El hijo comenzó a hacer todo lo que siempre quiso hacer. El hijo comenzó a vivir de la forma en que él siempre quiso vivir. De la manera en que él quiso actuar, de esa forma actuó. Todo lo que se le antojó hacer y todo lo que su dinero le permitió hacer, eso hizo. Ahora escúchame bien, quizás tú y yo no somos de los que vamos a vivir desordenadamente y de los que queremos plata para hacer y deshacer con nuestra vida y para después decir, bueno, ya viví, lo bailado, nadie me lo quita. No, señor, quizás usted y yo no pensamos de esa forma, quizás usted y yo no pensamos en ir a perdernos, en ir al mundo, en visitar todas las grandes discotecas, probar todas las botellas de licor que podamos, consumir todas las drogas del mundo. No, quizás usted y yo pensamos en otras cosas. Pero muchas veces también tenemos nuestra propia agenda que nos aleja del propósito de Dios. ¿Cuántas veces he visto a jóvenes, jovencitas, señoritas estar enredadas en una mala relación en la que no se tenían que meter y han dejado atrás su llamado, han dejado atrás lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, han dejado atrás su crecimiento espiritual porque tomaron una mala decisión? ¿Cuántas veces por necesidad aceptamos un trabajo que no nos bendice? Alguna vez alguien me dijo, bueno, es que estoy en un momento de necesidad, es que necesito el dinero y el único trabajo, la única oferta que tengo es atender un bar.
Seguramente que Dios ahí también me va a bendecir. Entonces, pues claro, él con toda su fuerza fue e intentó trabajar en el bar, pero obviamente trabajaba los sábados hasta las 4 o 5 de la mañana. El domingo no quería ir a la iglesia, el domingo quería dormir. Y poco a poco se fue alejando, poco a poco se fue apartando, poco a poco se fue aislando de la comunidad, poco a poco se fue alejando del amor de su padre. Y un día simplemente estaba perdido en el alcoholismo. No tiene que ser el caso de todos, no tiene que pasarle a todo el mundo, pero a mi amigo le pasó. Porque muchas veces en nuestra propia agenda, en nuestros propios propósitos, nos alejamos del propósito de Dios. Muchas veces en las cosas que nos gustan, en los programas de televisión que nos gustan, en los deportes que nos gustan, en las conversaciones que nos gustan, las amistades que nos gustan, nos perdemos y nos alejamos del propósito de Dios. A este muchacho le pasó, comenzó a salir, comenzó a andar, tenía fiestas con sus amigos, iban por todas partes, estaba feliz porque tenía dinero, pero un día el dinero se acabó. Cuando tú y yo seguimos nuestra propia agenda, tarde o temprano, se agota, tarde o temprano se acaba. Todo en esta vida es pasajero, lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Así que lo que nos convendría a ti y a mí es permanecer en la palabra del Señor. Lo que nos convendría a ti y a mí es permanecer en el propósito del Padre. Lo que nos convendría a ti y a mí es permanecer en la agenda de Dios antes que en nuestra propia agenda. Y muchas veces permitimos que el trabajo, permitimos que nuestra propia familia, permitimos que nuestros propios sueños, planes, deseos, metas interfieran en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es necesario que como jóvenes que siguen a Dios encontremos la forma, encontremos la manera de ser cercanos a Él, de seguirle, de servirle, de escucharle y de encontrar nuestra realización, nuestro deleite y nuestra alegría en los planes de Dios y no en los nuestros. No siempre Dios te va a pedir que renuncies a tus planes. Pero ¿y si Dios te lo pide, qué pasa? No siempre Dios te va a pedir que dejes todo tirado y que le sigas. Pero ¿y si Dios te lo pide, qué pasa? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a responder? Hoy aquí en el campamento yo te pregunto y me vas a decir, sí, Señor, yo te seguiré. Hasta el fin del mundo te iré a buscar, de ti nada me puede separar. Cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti, Señor. Hablamos al final, ustedes saben muchas cosas. Aquí es muy fácil decir eso, pero cuando llegues allá, cuando llegue la propuesta, la oportunidad, es que esto es lo que me va a hacer rico. Voy a salir de pobre por fin. Este es el negocio. ¿Cómo puedo dejar pasar esto? Que me toca trabajar los sábados, los domingos y los jueves en la noche. Pero esto es de Dios. Nuestra agenda, nuestros planes, nuestra propia visión de las cosas no puede ser más importante para nosotros que lo que Dios quiere hacer con nosotros. No puede serlo. Sí, eso significa niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate. Porque esas cosas hacen que nuestra relación con el Padre se fracture. El Hijo se fue a buscar su propia agenda. ¿Cuántas veces no hemos salido de la casa del Padre a buscar nuestra propia agenda? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, Señor, yo sé que tú dices esto, pero yo creo que mejor hago esto? Piensen, yo sé que lo ha hecho. Yo sé que yo lo he hecho. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, aunque yo sé, Señor, que esto a ti no te gusta mucho, en este momento yo de verdad necesito hacerlo, no tengo otra opción?
No hay otro camino para mí. Yo sé que no te gusta, pero ajá. Nuestra propia agenda no debe ser nunca un motivo para alejarnos de Dios. Y número 4, la cuarta cosa que fractura nuestra relación con el Padre y que nos impide ser cercanos a Él es la culpa. El pecado está diseñado para separarte de Dios. La única razón por la cual el pecado existe es porque quiere que estés separado de Dios. Pero la culpa es perversa. La culpa está diseñada, construida y materializada para mantenerte separado de Dios. El pecado te separa de Dios, pero es la culpa la que te mantiene lejos. El pecado te aleja del Padre, pero es el sentimiento de culpa el que no te deja volver. Eso es lo que sentía el hijo. Bueno, yo me voy a acercar suficiente como para tener comida, pero no tanto como para volver a ser hijo, porque la verdad es que yo creo que no me lo merezco. Ese era lo que él pensaba, eso era lo que él decía. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar? Porque es como que, uy, no, a mí me da pena hablarle al Señor así como estoy. Uy, no, a mí me da pena acercarme a Dios. No, después de lo que hice, uy, no. No, yo más bien voy a tratar de portarme bien unos 3, 4 días y cuando ya pues me haya como portado bien esos días, entonces vuelvo a orar porque pues ya estoy como más limpio, ya la cosa ha pasado, entonces ya puedo volver a hablar con el Señor. Ay, me pasó a mí solo. ¿A ustedes qué les va a pasar eso? La culpa fue diseñada para mantenernos lejos de Dios. Y quiero hablarte de dos personas contemporáneos entre sí, que anduvieron juntos, que se conocieron, que quizás compartieron muchas cosas. Yo no sé si eran buenos amigos, si eran malos amigos. La Biblia no me dice mucho de eso. Yo sé que pasaron mucho tiempo juntos. Primero de ellos, Simón, hijo de Jonás, mejor conocido como Pedro. Número 2, segundo personaje, Judas, conocido como el Iscariote. Punto para el bueno. Un día Jesús estaba hablando y entre las cosas que dice, es necesario que yo entregue mi vida y que yo muera para poder limpiar el pecado de todos. Y Pedro le dice, Señor. Pedro tenía la voz así toda ronca, ¿no? Señor, nunca tal cosa acontezca. Mi vida, mi propia vida, la pondré por la tuya. Que me maten a mí, pero que a ti no te maten. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero le dice, Pedro, hijo, tú pondrías tu vida por mí. Mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3. Pedro se achantó, barro. Llegó el día en que aprendieron a Jesús. Entre otras cosas porque Judas, el otro personaje, lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. Ya no sé eso cuánto es en plata colombiana, pero es bastante. A Jesús lo arrestaron, se lo llevaron y estaba por allá maltratándolo y de todo. Cuando alguien reconoció a Pedro y le dijo, ve,
tú eres este mancito. Sí, claro, tú estabas con Jesús, yo te conozco. Yo, sí, yo. Una amiga me dice, te vaya a hundir el pecho cuando le dije, yo. Se hundió el pecho, Pedro. Ah, oigan, todo paisa, oigan a este. Luego le dice, pero ven, tú eres como Galileo y tú te vistes y hablas como ellos. Tú eras el que estabas con ellos. Oiga, no, 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 no. Me estás confundiendo, viejo, qué pena. Yo mejor me voy. Y cuando por allá otro llega y le dice, ¡ey! Este era de los que estaba con ellos también, mira y tal. A Pedro se le salió la calle. O sea, la Biblia dice que maldijo, pero ese maldijo no es que dijo, ay, maldita sea, no, no, no. Maldijo fue que sacó todo el repertorio y el arsenal de eso, de lo más rebuscado, de lo más profundo, de las entrañas de la calle. ¿Qué es lo que le pasa a este? No te estoy diciendo que yo nunca he estado con él, que yo no conozco. Eso fue lo que le pasó a Pedro. No fue que maldijo, oh, rayos, no lo conozco. No, eso no fue así. Eso no fue así. Cuando dice que maldijo fue que se le salió la carne así, pero Pietrán. Y Pedro hace eso y canta el gallito. Mira, a llorar con amargura, porque Jesús tenía razón. La Biblia dice que después de esas cosas, a Pedro lo encontraban otra vez pescando. Y quiero que me acompañe a Marcos capítulo 16. Ay. Marcos capítulo 16. Versículo 6. Dice, pero él les dijo, el ángel que se les apareció a las chimosas, no, a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús a ungirlo, pero Jesús no estaba. Entonces el ángel les dijo a las mujeres, porque sabía que las mujeres iban a encargarse de decirle a todo el mundo, no se asusten. Versículo 6. Buscan a Jesús el Nazareno, el que habían crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis tal como les dijo. A mí eso siempre me conmueve mucho, porque el ángel está dando un mensaje de parte de Dios a estas mujeres para que vayan y les digan a todos. Y Pedro, que estaba muy mal por haber hecho lo que había hecho y por haber negado al maestro, ya ni siquiera se sentía parte de los discípulos. Tanto que el ángel les dice, mira, ve y dile a todos los discípulos y a Pedro que Jesús se les va a aparecer, que vayan donde Jesús les dijo que lo esperaran, que allá se va a encontrar con ellos. Y estas mujeres van y hablan con todos, incluso le cuentan a Pedro, y a todas estas finalmente el encuentro ocurre y Pedro y Jesús se apartan a un lugar y empiezan a hablar. Usted conoce la conversación, Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero mucho. Está bien, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, yo sí te quiero. Uf. Está bien, cuida mi rebaño, Pedro. Pedro, tú me quieres. Pedro se puso triste. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
En ese momento, el Señor habla con Pedro y le dice: Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías como te daba la gana. Pues estoy parafraseando, ¿no? Eso no lo va a encontrar en la Biblia así. Él le dice: te vestías como querías, ibas para donde querías ir, no le dabas explicaciones a nadie y hacías lo que tú quisieras hacer. Pero cuando seas viejito, no te vas a poder vestir solo, sino que otra persona te va a vestir. No vas a ir a donde tú quieras ir, sino que te va a tocar ir a donde otro te lleve. Y no vas a poder hacer lo que tú quieras, sino que vas a hacer lo que alguien más te ponga a hacer. Ese es el tipo de muerte que necesitas morir para poder hacer mi voluntad. Y después de eso le dijo: sígueme. Y Pedro le empezó a seguir, y de ahí para allá usted comienza, y ya nada más en el segundo capítulo del libro de los Hechos, usted ve a un Pedro predicándole a multitudes, y a 5,000 convirtiéndose, y a 3,000 convirtiéndose, y usted ve a Pedro andando con Juan levantando a un cojo de nacimiento, y un montón de cosas que Pedro comenzó a hacer a partir de ese momento. Historia contraria a la de Judas. Judas también traicionó al maestro. Y aunque Judas quizás también se sintió muy mal, no fue capaz de manejar su sentimiento de culpa. Y la Biblia dice que se colgó en un árbol y se ahorcó. Luego en el libro de los Hechos dice que se desparramó contra el suelo y se volvió puré. La Biblia no dice así, pero es lo que yo me imagino. Se destruyó contra el suelo porque pues la soga se rompió, cayó por un precipicio y se descuchilló. La culpa está diseñada para mantenerte lejos de Dios. La culpa está diseñada para acabar con sueños, para acabar con ministerios, para acabar con planes, para acabar con llamados, para acabar con propósito. La culpa está hecha para que no nos volvamos a acercar a Dios como nuestro Padre, con la libertad que Él nos da. La culpa está hecha para que pensemos como el hijo que decía: yo voy a volver a casa, pero no voy a volver para ser el hijo, sino que voy a volver para estar allí a un ladito. Más de una vez, y se los digo hoy, más de una vez sentí que no era digno de hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Más de una vez sentí que no era digno de pararme delante de un púlpito, delante de la gente a predicar. Más de una vez sentí que no era digno de arrodillarme y orar porque estaba sucio y porque no podía hablar con Dios. Más de una vez sentí que el propósito de Dios en mi vida había terminado. Cuando yo me fui de la iglesia tenía 21, 22 años, duré 5 o 6 años fuera de la iglesia. Cuando comencé a volver, no creí que fuera posible que Dios quisiera usarme todavía, que Dios quisiera sanar un enfermo a través de mí todavía. No creí que fuera posible que Dios quisiera que yo le predicara a alguien todavía, para que alguien escuchara la voz de Dios y entendiera que hay un Dios que hace llamados. Un día, como el hijo pródigo, yo me fui, y cuando volví quise ser como el hijo pródigo. Señor, yo quiero volver porque no quiero arder en el infierno, pero yo no quiero estar cerca de ti porque simplemente no soy digno. Pero Dios un día me hizo entender que no importa cuán lejos me vaya, cuando Él tiene 100 ovejas y una se va del rebaño, Él deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida donde quiera que esté, para rescatarla y traerla de vuelta al rebaño. No importa qué tan lejos te has ido, no importa qué tan malo has sido, no importa qué es lo que hayas hecho, el Señor va a ir a tu encuentro, el Señor va a ir a buscarte, el Señor te está llamando para que vengas a casa, no como un jornalero más, no como un trabajador más, sino como un hijo. Dios quiere que entiendas que Él es cercano a ti, que Él te trajo a este lugar, a esta noche, para que tú escucharas esto, para que tú sepas que Él está interesado en ser cercano a ti, para que tú entiendas que Él no quiere ser un Dios lejano, un Dios a la distancia,
distancia, sino que quiere conocerte, quiere hablar contigo, quiere relacionarse contigo en cada aspecto de tu vida, quiere ser parte de cada decisión que tomes, quiere ser parte de cada pensamiento que tengas, quiere ayudarte a caminar en todo lo que tú puedas hacer, quiere ayudarte a emprender tus proyectos, quiere darte sueños nuevos, quiere renovar tu mente. Dios quiere ser cercano a ti. Él es el Padre que ama a su Hijo y que no importa lo que el Hijo haga, no importa dónde el Hijo se vaya, no importa lo que el Hijo esté pensando, Él sabe que sigue siendo su Padre. A eso te trajo Dios esta noche aquí. A eso te trajo Dios a este campamento, para que tú entiendas que es tiempo de cambiar tu manera de ver, tu manera de relacionarte con Dios. Es tiempo que entendamos que podemos acercarnos con confianza, más allá de lo que haya pasado, más allá de lo que hayamos hecho, más allá de los errores que hemos cometido, y podamos volver a Él para que Él pueda levantarnos y para que Él pueda restaurarnos. La historia de Judas terminó con su muerte, pero la historia de Pedro apenas comenzaba. Cuando Jesús le dijo: es necesario que yo dé mi vida en rescate por muchos, pero le dijo: no, Señor, eso no puede pasar. Primero yo doy mi vida. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. A donde quiera que tú estés, Señor, y lo que sea que te pase, me tiene que pasar a mí también. Y el Señor le dijo a Pedro: no, Pedro, tú me vas a negar. A donde yo voy, tú no me puedes seguir. Lo que va a pasar conmigo ahora, tú no lo puedes soportar. Pero después que Jesús resucitó, después que el ángel le dijo a las mujeres: díganle a los discípulos y a Pedro que el Señor se va a encontrar con él. Después que el Señor se encuentra con él y habla con él, le dice: sígueme.